Estamos estudiando el libro de Juan. Vámonos para acá. Vamos a ver. Aquí estamos. Estamos estudiando el libro de don Juan Apóstol. Y al estudiar el libro de Juan, hermanos, cerramos la semana pasada eh, viendo el 2:1, hijitos míos, estas cosas, y hace hincapié en el hecho de que mencione que lo está escribiendo, ¿verdad? El hecho de escribirlo en la forma en que lo está haciendo, eh, lo hace, lo hace tener, o lo hace ser de alguna forma sumamente importante, por lo que reviste el hecho de saber de que no es un asunto que se esté diciendo al azar, que se esté diciendo a la ocurrencia, que se esté diciendo de una manera simplemente por decir algo. Y entonces esta expresión, hijitos míos, dijimos la semana pasada, es un cariño específico correctivo, es la misma expresión de cuando yo le digo a Davidcito, le digo a Rosy o a Maureen, ay, mi chiquita tan linda, y uno es que no me dan ganas de, ¿me entiendes? Es esa misma expresión de cariño que es lo que de alguna forma da a entender que la persona está tratando de considerar que aquello que de alguna forma está antes o después, podría ser un acto de inmadurez, podría ser un acto de descuido, podría ser un acto de un acto que podríamos decirlo así de forma infantil. Hay una discusión muy linda, bellísima, voy a tratar de traducirla porque me fascinó, sobre esa expresión hijitos que usa el apóstol Juan. Me pareció muy bella y me parece a mí que es un material lindísimo que podemos estudiar, escrito en 1700 y resto, 1717, por un puritano, y habla sobre esa visión, esa paternidad que Dios quiere que comunicarnos a partir de la expresión de Juan, que la usa muchas veces. Entonces se refiere a las veces que el apóstol la utiliza. Nos habla de cuáles cosas, dijimos la semana pasada, que el hecho de ser luz, de caminar con él viene hablando de eso. Y recordemos que venimos jalando un versículo el versículo del último versículo del capítulo anterior. Dijimos también, hermanos, andamos y vamos por y para el otro lado por causa de luz, ¿verdad? Andar en la luz, tal vez lo que rescatamos importantísimo de la semana pasada, es que al menos Dios entiende que la realidad nuestra al andar en la luz es una realidad que se circunscribe al hecho de entender que es confesar, entender que pecamos, entender nuestra condición, entender la condición de los otros, es andar en la luz. Tradicionalmente se dice que andar en la luz es ser perfecto, no tener ningún tipo de error, pero exactamente la expresión andar en la luz implica que se vea otra cosa, que se logre percibir otra cosa, que se logre ver para dónde se va, por dónde se está caminando, dónde estás parado. Esa expresión es la misma expresión que se utiliza cuando se dice lámpara es a mis pies. Lámpara actualmente ya es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, es la expresión lumbrera. La lumbrera es aquella luz que alumbra la calle o que está puesta en un lugar para darle más luz a un espacio más grande, y nos lleva a un punto en donde nos dice, nos guía hacia dónde podemos ir. Entonces me dice dónde estoy, me dice para dónde voy. Lámpara a mis pies, lumbrera mi camino, es esa expresión de luz. La expresión de Juan de luz es una expresión que también la viene utilizando desde que está hablando en el Evangelio de Juan. Y esa expresión de luz es una expresión que, por decirlo en una forma muy parafraseada, muy clara, Juan aclara que el mundo no le interesa la luz del Señor.
La luz vino al mundo, pero los hombres la negaron, la rechazaron, no les interesó. Y eso es un detalle que es interesante. Otra cosa que tenemos que repasar tiene que ver con lo que analizamos la semana pasada al hablar de la comunión y la antepasada, en donde se está hablando que hay comunión con Dios. Hicimos la diferencia, espero recuerden que la diferencia entre la comunión y la relación es que la relación es optativa, es opcional. Yo tomo la decisión de si me va a servir o no, simplemente, pero la comunión, esencialmente la comunión tiene una característica que se llama obediencia. Obediencia. Estamos sometiéndonos a esta historia. Ahora, obedecer la Biblia por obedecer la Biblia ya se hizo y no funcionó. Va de nuevo. Obedecer la Biblia por obedecer la Biblia ya lo hicieron. O sea, hay un pueblo que se llama Israel que se partieron alma, vida y corazón para obedecer la ley y no hubo manera. Entonces, si el ejemplo a todas luces dice que obedecer, perdón, ese sonido lo escuchan. ¿Hay algún sonido que acaba de empezar? No. No, señor. Ok, listo. Hermanos, si la Biblia dice que la gente teniendo la ley no la pudo obedecer y no fue capaz de obedecerla, y que también las características de la ley tenían la cosa que si se falla en una, se falla en todas, y pues nadie lo logró. No se puede. Entonces, si el sentido común nos dice que si nos están diciendo que obedecer la palabra y obedecer al Señor no es un asunto que necesariamente lo podamos manejar nosotros, simplemente desde nuestro propio equipo interno personal, hermanos, con todo respeto, ¿qué nos están diciendo? Muchas veces leemos la Biblia de una forma, la palabra de una forma tan a la ligera que no nos estamos dando cuenta que la Biblia se contradice. Dice, no se contradice, lo que se contradice es uno, porque uno no quiere ver las cosas y quiere forzarse a ver las cosas. Y la verdad es que Dios no está forzando a nadie. Primero, por la primera razón que Dios no fuerza a nadie, porque Dios sabe que la gente va a preferir ver tele. ¿Qué es mejor? Estar viendo tele y viendo una buena película ahí, bueno, mala, aburrida, lo que fuera, pero estar entretenido en otra cosa que estar aquí pensando en si la Biblia lo que dice me sirve o no me sirve. Y lógicamente estar pensando en otra cosa, dice la gente. Pero lo que tal vez de alguna forma no se logra entender, damas y caballeros, es el hecho que tenemos que hacernos la pregunta, todos tenemos que preguntarnos por qué razón, por todo lado se nos habla de comunión con Dios, de la obediencia al Señor, pero si se entiende que nosotros no vamos a ser obedientes, que vamos a fallar, que vamos a hacer un montón de cosas. Bueno, es que casualmente una de las cosas que tenemos que entender con respecto a Juan es que al finalizar la carta del apóstol Juan, necesitamos de alguna forma, vamos a necesitar de alguna forma entender que la carta del apóstol Juan nos tiene que permitir hacernos la interrogante, ¿seré yo salvo? ¿Seré yo salvo? ¿Verdaderamente me interesa Dios en las cosas? ¿Me interesa Dios? Hablando con mi hijo, en medio de su mundo de adolescente, de colegio, yo le decía, papá, yo no puedo meterte en la cabeza a Dios, yo no puedo. Y el solo simple hecho de ser bueno, quedarme bien a mí, no te hace ni cristiano ni te hace salvo. Cristiano es fácil, cristiano es una condición social, pero salvo, y él me dice, no es que no me interese, me dice, no es que no me interese, sí me interesa, dice, pero es que yo estoy esperando el momento y entonces
de ahí uno se ubica, ¿verdad? A los 13 años, a los 12 años, ¿en qué está uno pensando? ¿Cómo veía uno las cosas, verdad? Es una realidad que hay que vivirla y enfrentarla, ¿ok? Entonces, básicamente, estas cosas que estamos viendo fue lo que el mes, la semana pasada pudimos analizar. Jesús es quien nos limpia de todo pecado y nos continúa limpiando de todo pecado. Y esa condición de limpieza es una condición que no tiene lógica y tiene lógica. ¿Para qué el Señor nos va a seguir limpiando de pecado? Porque Dios tiene una increíble, una increíble, hay un increíble deseo en el corazón de Dios de que nosotros seamos útiles para Él. ¿Cuántos entendemos eso? Muy pocos. Más nosotros los que más hablamos, más nosotros los que nos decimos pastores, más nosotros los dirigentes, más nosotros que estamos a cargo de la gente, que pensamos muchas veces que con las cosas que hacemos es lo que hay que hacer. Y es bien complicado, es bien complicado. Eh, y en ese sentido, yo, yo pienso que es la reflexión que siempre tenemos que vernos, donde uno ve algo tan sencillo como que el Señor nos limpia de todo pecado. Sí, sí, todo el mundo sabe eso, sí, amén, gloria a Dios. Pero la pregunta es ¿por qué? Ok, hoy vamos a ver, hoy vamos a ver el versículo 2 que utiliza una palabra. Esa palabra es la palabra propiciación. ¿Qué es la propiciación? El propiciatorio en en el, en el tabernáculo, cuando los judíos, Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera un tabernáculo en el desierto y le hizo un lugar santísimo al tabernáculo, donde la presencia de Dios venía. Y el sacerdote venía y hacía un sacrificio y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué había? Vea, ¿qué había? Vea mi mano. ¿Qué había debajo del propiciatorio? La ley de Dios. ¿Qué había sobre el propiciatorio? La presencia de Dios. Entonces, ¿cuál era la única forma que esas cosas de alguna forma se lograran acomodar? Era cuando esta tapa, que se llamaba el propiciatorio, se llenaba de sangre mediante el sacrificio de las cosas, y aún así, dice el texto, no era suficiente. Entonces, había que entender que la necesidad del concepto que el Señor estaba enseñando a través del principio del arca, teniendo un arca donde habían tres cosas, la presencia de Dios, ¿cuál era? La presencia de Dios era uno, las tablas de la ley, la vara de Aarón, y lo otro era el pan, el maná del cielo. Recordemos que hubo alguien que quiso ver qué había adentro y murió producto de eso. Recordemos que de alguna manera tenía un montón de cosas eh, importantes alrededor del tema del arca, pero lo que es importante es que Juan utiliza que él es la propiciación, él sí logra ser ese propiciatorio, y lo vimos hace algunos años en la iglesia. Ese propiciatorio estaba lleno de sangre, no se lavaba, no se limpiaba. Ese propiciatorio olía feo, tenía características muy interesantes, estaba sucio. Y entiendo, alguien corríjame si estoy equivocado, pero era de oro y tenía un montón de cosas. Pero a pesar del oro, a pesar de lo que fuese, estaba completamente manchado de sangre. Entonces, lo importante aquí y lo que Juan empieza a decir es, ya no está hablando de, miren, que confiesen, ya pasó la parte de confesar, reconozcan, ya pasó la parte de reconocer. Eh, Juan dice, Juan dice, hijos míos, si estas cosas les escribo, porque si alguno peca, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Él es la propiciación, ahí es donde entramos hoy, ¿verdad? Viene hablando como quien dice la parte de nosotros y nos explica claramente que
que esto, que es la realidad sobre el pecado, la realidad que nosotros enfrentamos día a día con el tema del pecado, no es algo simplemente que lo manejemos nosotros por tratar de ser buena gente. Vimos hace una semana que la confesión lo que garantizaba era el hecho de tener una actitud humilde. ¿Por qué? Porque la gente tiende a justificarse, porque el ser humano tiende a decir es bueno. Por eso es que los chiquillos de ahora dicen, es que yo no necesito eso, yo no necesito estar ahí. El sábado en la tarde hay una reunión con los jóvenes adolescentes en la iglesia y viera lo que cuesta llevarlos y arriarlos y ponerlos. Y perdónenme la palabra, arriarlos. Pero lamentablemente ellos no quieren porque están entretenidos en su mundo, porque lo que hemos creado es una generación de muchachos muy egoístas. Y eso es una realidad y mea culpa. Yo inicio con esta lista de la gente que ha hecho estas cosas. Juan entonces nos lleva a decir, vean, ya ustedes ya confesaron, ya entienden que tienen que seguirlo haciendo, que eso los mantiene humildes, que eso los mantiene aterrizados, que eso los mantiene en una condición completamente a otro nivel. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esa expresión no es incondicional, no es incondicional. Eso dice todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. No todo el mundo se va a salvar. La opción y la oportunidad está, pero no todo el mundo la va a tomar en cuenta porque yo no necesito salvarme. ¿Salvarme de qué? Si yo estoy bien, salvarme de usted que me está fregando la paciencia. Y entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta, a ver, que esencialmente noten que Juan dice, si ustedes tienen un abogado que intercede por ustedes y ustedes creen en el perdón, en ustedes es una práctica constante y permanente de confesión. ¿A quién se le confiesa? Al Espíritu Santo. ¿A quién se le confiesa? Al Señor en oración. ¿Qué se le confiesa? La lista de pecados. No haga lista, dígale, Señor, estoy de acuerdo con usted que yo soy un constante y vil pecador. Ahora, como lo vimos hace 8 días, viendo las consecuencias del pecado, no tenemos noción de la magnitud del daño del pecado en nosotros. ¿Por qué? ¿No nos vamos a salvar? No, no, no es que no nos vamos a salvar. Es que nos hace torpes, nos hace frágiles, nos hace, nos hace lentos. Pero lo más grave, amigos y amigas, es que nos hace inútiles. Hasta que el día que me muera o me permitan ustedes seguir trabajando para ustedes en Olivo Verde, yo les voy a decir que cada uno de ustedes tiene una misión y una responsabilidad en el cuerpo de Cristo y para el Señor. Y no me voy a cansar de decírselos porque esa es la única realización personal significativa a la cual usted puede llegar. No entendí, bueno, que su vida no es nada hasta que usted no viva y experimente genuinamente lo que es servirle al Señor, servir a Dios de una u otra forma. Porque eso es lo que de alguna forma nos cuesta montones entender. Entonces no tenemos una noción de la magnitud, no tenemos una noción de la magnitud del daño del pecado en nosotros. Y la magnitud del daño del pecado en nosotros no es un asunto meramente un asunto que se enfoque nada más en que no nos va a traer nada el niñito. No nos va a traer nada el niñito, no les va a hacer, pues se portaron mal y ahora sí. No, no, no. Perdón, tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con capacidad para enfrentarse a las cosas, tiene que ver, tiene que ver con la, tiene que ver con la forma en que se logra interpretar la necesidad y la vida, tiene que ver con las veces que tengo que repetir. Cuando los chiquillos salen del colegio, empiezan a repetir y a repetir, a ver qué van a hacer y van a estudiar esto y estudian lo otro y estudian aquí y estudian allá.
porque no saben qué hacer. Entonces, de eso me estoy refiriendo. Noten que el texto nos enseña que Jesús es la única forma de no seguir dependiendo de nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza es cansada, nuestra propia naturaleza es desgastante, nuestra propia naturaleza nos tiene, nos lleva a una condición de que solo yo me acepto, solo yo me quiero, y la otra gente, ¿qué Fede, le queda? Si yo la mantengo, me Fede, doy a disculpe, entender. Fede, disculpe. Es que tengo una figurilla en la pantalla en el lado superior derecho que me tapa parte de las referencias. Yo no sé si, yo no la puedo quitar, yo no sé si es de allá la cosa. Esta figurilla, No, 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 es como esa figurilla que es como un muñequillo cuando se habla, que se pone en blanco y negro. Steven, puedes cambiarlo a vista, a speaker view. Voy a ver un momento. Creo que es eso, porque yo no sé a qué se refiere. No, eso es cuando usted no tiene ahí como por default, si usted no tiene una foto suya agregada al sistema, por default le va a aparecer una figura en blanco y negro. Y, ay, pero yo, ¿por qué no aparece la cosa? Me llené de tinte, no sé ni por qué. Diablo cochino. Necesito una persona que me haga el grandísimo favor de buscar Juan capítulo 13 verso 10, por favor. Alguien que busque Juan 13:10. UP, ¿ya lo encontraron? Sí, fue en Juan 13:10. Sí. Jesús le dijo, el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Hermanos, Jesús está enseñando un principio muy profundo, muy profundo. Porque Pedro, leamos creo que es del 6 en adelante, para atrás, don Steven, Voy, donde inicia la escena del lavado de los pies. un momentito. Yo lo tengo. Adelante, dele, compañero, dele. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Paren. O sea, Jesús le dice a Pedro que él no entiende lo que está haciendo. O sea, eso es imposible. Les voy a decir por qué. En las casas judías, en las casas donde había servidumbre, el esclavo, si era esclavo, porque había servidumbre y había esclavos, la persona que era esclava de la menor condición, seguramente un samaritano, seguramente un pagano, seguramente lo que fuera, ese era el que tenía que lavarle los pies a las personas. Entonces, cuando Pedro le dice al Señor, cuando Pedro dice, Señor, mira aquí ya, él le dice, usted no entiende lo que yo estoy haciendo. Porque claro, el asunto no tiene nada que ver con lavar los pies, tiene que ver con una enseñanza de fondo. Y la enseñanza de fondo era simplemente que la realidad del perdón en cada uno de nosotros es una realidad que tenemos que aceptarla, creerla y entenderla. Y que el perdón tiene dos elementos fundamentales, lo tienen ahí en la pantalla.
está el perdón judicial, que es mediante la sangre de Cristo, ¿cierto? El perdón judicial, el perdón, los alemanes, los teólogos alemanes le dicen el perdón forense. Me llama la atención eso, el perdón forense. El perdón judicial es el perdón que ya el Señor nos dio, ¿verdad? Y ese perdón es un perdón permanente. Pero hay otro perdón que ahora sí, alguien que se lea con un poquillo más de fuerza, dijo aquel, que sí, Carlos, ¿dónde queda usted? Siga leyendo con fuerza. Carlos, acérquese un poco más porque casi no te escucho. Ok. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Claro, podría ser que esté hablando de un Judas, que es muy probable que esté hablando de Judas, y que esté diciendo que no todo el mundo había creído en ese momento en él, pero sí, noten que lo importante, lo que el Señor quiere que veamos, es que, vean, la escena de la Pascua judía era inviolable. Jesús cambió todo, modificó todo, hizo lo que quiso el día de la Pascua. Porque Él es Dios. Y la verdad es que quien había establecido el ritual, el ritual de la Pascua es la palabra, es el Señor, pero el orden de la Pascua no fue el Señor. El orden de la Pascua esencialmente con respecto a qué se comía y qué se hacía ya para los 2000 y pico de años, había toda una ceremonia que se estaba haciendo, que se dice que era una ceremonia muy parecida a la que se narra, a la que se le pide a la gente que tenga. Lógicamente, Pedro le está diciendo a la gente, Señor, a mí usted no me lava los pies, usted jamás, ¿cómo se le ocurre? Eso es lo más bajo que alguien puede hacer. Y sí, estamos ante una lección de humildad, pero también estamos ante una lección que mientras estemos aquí, los pies se van a ensuciar y que necesitamos estarlos limpiando y lavando. Y por eso es que la enseñanza de esa noche tenía que ver con los dos perdones, con el perdón judicial y con el perdón de santificación. Es un perdón necesario porque se lleva a esa condición. Ahora, noten a quién se lo está haciendo. Le está haciendo eso exactamente a quienes van a servir al Señor. Ahora, si quieren que se los pongan bonito, algunos de nosotros, qué bueno nos haría muy bueno tener una disciplina más exacta, más continua, con relación al hecho de poder someter el corazón al Señor por causa del pecado. Pero ¿cuál pecado? Si yo ni salgo, yo me quedo acostado en la cama, ni vuelvo a ver para arriba, ni nada, ni el tele veo, nada, eso es pecado. El ocio es pecado. No hacer nada es pecado. No hacer lo que me mandaron a hacer es pecado. Saber el bien que puedo hacer y no lo hago es pecado. O sea, es que no podemos salirnos del asunto. Y si técnicamente lo que hemos estado aprendiendo es que el pecado embrutece, y saque usted por consecuencia qué es lo que Dios ve en nosotros cuando seguimos sosteniendo algo, seguimos pensando que las cosas como yo las veo y como yo las hago están bien. Y eso es lo que es delicado. Muy delicado. Entonces, vean que él en el Primera de Juan 2:2
Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esa es la referencia que hace con respecto a eso. La propiciación es exactamente, la palabra propiciación es esa. El uso de la palabra propiciación aquí es pacificación y satisfacción. ¿A quién pacifica? ¿A quién satisface? A Dios Padre. A Dios Padre. Porque la transgresión de la ley, repito, la transgresión de la ley, que también tiene un contenido moral importante, es una transgresión en donde Dios está diciendo cómo se le ocurre a esta persona vivir como vive, si puede vivir como yo le estoy enseñando. Por eso es pecado. Avanzo. 3. Y viene una afirmación que se ve súper sencilla. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una pregunta, a ver, ¿qué entendemos ahí? ¿Qué entendemos? A ver, alguien que participe un momentito y me diga, ¿qué entiende ahí? Creo que no hay mayor ciencia en esa afirmación. Upe. Federico, ¿podría repetir? Ahí está el texto en pantalla. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. A ver, ¿qué vemos ahí? ¿Qué ven ustedes ahí, mis hermanos? ¿Qué ven en esa expresión sencilla que Juan está planteando? Bueno, creo que Juan lo que está tratando de decir es de cómo un cristiano, un creyente verdadero, conoce la voluntad de Dios y le obedece en sus prácticas de su vida normal, no solo de palabras, sino que con hechos. ¿Quién es Jessica? No es Valeria. Ya no te acuerdas de ella. Es que casi no la escuché. Perdón. Otra vez. Ay, que no está conectado eso. No está conectado. Bueno, lo que quiero decir es que un creyente verdadero conoce la voluntad de Dios y la sigue. No, es que yo tengo, no escuché. Me quedé en creyente verdadero, creo que se les cortó. ¿Se les cortó? Sí. Parece. Hablamos, a ver. Vaya a decirlo. Que siga Nuevamente. hablando la muchacha, estaba hablando muy bonito. Es que alguien Está se bien. atravesó la mula ahí. Que hable ella. Va de nuevo, Carlitos, porfa. Vaya. ¿Me escuchan? No se corta. Ok, adelante. Ok. Juan se está refiriendo como un creyente verdadero. Conoce la voluntad de Dios y la sigue con hechos. Ok. Otra cosa, otra más. Dice el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Alguien más con ese otro ahí? ¿Algún comentario? Vean, hermanos, esto es explícito, es claro. En esto sabemos nosotros que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Pero noten que el énfasis que siempre le damos a estas cosas está en función de guardar. Ve el texto, ubíquese en el texto. El texto dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál ha sido el énfasis? Guardar el mandamiento. ¿Está bien? Claro que sí, esa es la dirección que el apóstol nos está dando y está claro en ese sentido. Pero genuinamente, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? El apóstol nos está diciendo que no se trata de un asunto simplemente de guardar, sino que nosotros mismos debemos de convencernos y de saber que creemos y estar convencidos de lo que sabemos. O sea, va de nuevo. Noten que dice, y en esto sabemos quiénes. A ver, ¿quiénes saben? Nosotros. ¿De quién está hablando? De Alan, de Sofía, de Ernesto, de nosotros. Dice, en esto sabemos que nosotros, o sea, si nosotros no tenemos esencialmente una parte en donde estamos convencidos, nosotros debemos creer y saber que creemos y estar convencidos de lo que sabemos. Es cierto, ¿qué es lo que tenemos que estar convencidos y creer que nosotros sabemos y creemos lo que sabemos? ¿De qué? De que el Señor, claramente, de que guardamos sus mandamientos, claro, ahí está. Pero noten que el desafío de Juan, que viene hablando sobre el pecado, que viene hablando sobre cómo enfrentarse al pecado, que nos viene diciendo, vean, el pecado obstruye la gente, el pecado viene bla, 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 y de un pronto a otro dice, pero ustedes, una pregunta, ¿usted cree que cree? 2, ¿usted cree en lo que cree? 3, ¿lo que usted cree a usted le sirve? 4, ¿a usted se le nota que usted cree? Porque vean la afirmación que hace el apóstol, donde el apóstol dice, en esto sabemos que nosotros, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, ahora sí, es otro nivel de convencimiento, es un convencimiento personal, claro, en donde yo no estoy guardando el mandamiento porque tengo que ser buena gente. Les dije hace un rato, si usted se va a meter la Biblia en la cabeza porque va a ser buena gente, ya se hizo y no funcionó. Si usted se va a querer portar bien por ser buena gente, ya se hizo y no funcionó. Si usted, hasta que usted no esté convencido de que la palabra de Dios y las cosas de Dios es lo único que hay, usted va a seguir divagando y trastabillando entre su pensamiento y el pensamiento de Dios, y eso es demasiado complejo. Dice el texto, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es que alguien puede decir que le conoce y no guarda el mandamiento? Porque, ¿saben por qué? Porque esencialmente la referencia es una referencia de una persona que sabe, a ver, ¿cuántos quieren $1.000.000? Todo el mundo quiere $1.000.000. ¿Cuántos quieren A, B, C, D? La gente levanta la mano y la gente dice, lo que sea bueno, que sea para mí. Y entonces, ¿cómo es que una persona puede decir, yo conozco al Señor, pero no guardo sus mandamientos? Aquí no es un asunto simplemente de desobediencia, porque ya superamos el nivel de la desobediencia. Aquí estamos simplemente entendiendo que las personas no tienen una completa convicción que las cosas de Dios son únicas y absolutas. Y hasta que la gente no tenga, aquí está el pastor Marco con nosotros, Marquito de Turrialba. Marco siempre me dice, Fede, qué duro, dice, qué duro porque la gente no quiere responder. Y es cierto, cuando Marco a mí me dice eso y conversamos eso, es verdad, la gente no quiere responder porque cualquier cosa es mejor que lo que te podríamos estar viendo en la palabra. Es más, se los voy a decir así, técnicamente la Biblia debería ser leída, punto. Y la lectura de la palabra debería ser simplemente suficiente para cada uno de nosotros, con tal nivel de humildad y de cariño por la palabra, que aquello que se nos leyó fuese suficiente.
Pero eso es una utopía, hermanos. A la gente hay que convencerla. Por eso es que si el pastor es un buen predicador y es un buen orador, tiene bastante gente. Imagínense, la Biblia dice que Pablo era un bostezo aburridísimo. Y Pedro sale diciendo que ya que era complicadísimo. Pablo tendría una iglesia en este momento. En este momento, Pablo estaría solo en la casa con la doña, seguramente hablándole quién sabe quién. Porque nosotros vivimos y dependemos de otra cosa, gente. Nosotros vivimos y dependemos de las emociones y de lo que nos llama la atención y de lo que nos gusta. Y eso es muy serio. Entonces, fíjense, ¿qué significa el que dice yo le conozco y no y guarda sus pensamientos? Eso es muy raro. Eso es muy raro, porque la expresión conocer es muy profunda. Muy profunda. Lo que Juan está diciendo es la persona simplemente sabe que Dios es bueno. Las cosas de Dios son buenas. Entonces, es aquí donde entendemos que no es opción de juicio, es determinación absoluta. A ver con esta frase. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cómo puede existir una persona así? De ahí, pues que todo el mundo piensa que las cosas de Dios son buenas. Dios, ayúdame, Dios, ampárame, pero nadie se quiere comprometer, nadie quiere dejar su vida, nadie quiere renunciar a su vida. Vean la bronca ayer con el asunto de la restricción. Me mandaron no, mire, es que yo no puedo. Y ahora noten que el pastor David dijo, es que se justifica, y es cierto, yo justifico a la gente. Es cierto, pero yo también he tenido que irme en cazadora y en bus y a pie y lo que fuera para llegar y uno llega. Es cierto, yo sé, es mi trabajo, yo lo tengo muy claro, hermanos. Yo no puedo llamarlos y decirles, se suspende el culto porque tengo restricción. Pero o sea tan bárbaro, ¿cómo se le ocurre a usted decir que no voy a ir a la iglesia porque tiene restricción? O sea, no vaya porque no le da la gana. Y dígale a Dios, no voy porque me da la gana. Pero no cometa el terrible error de decir, no voy a ir a la iglesia por restricción. Eso es un terrible error, abrir la boca y decir eso. O sea, jamás. No vaya y no está pecando. Usted peca en el momento que usted dice, mira, yo ya estaba, qué bruto, o sea, estaba parado en el quicio de la puerta, y no es que en ese momento, ¿verdad? Hubo un ataque de marcianos. Y por favor, hermanos, o sea, seamos serios, somos la mayoría adultos, gente con alguna formación, gente con algún, yo se los dije ayer, porque con todo respeto a mí me hierve la sangre. ¿Para qué me dice eso? No lo diga. Si yo no quiero que me lo digan, ¿para qué? Si usted no va a estar, no puede llegar, no puede y se acabó. La restricción vehicular no es impedimento para que usted se congregue. ¿Cómo está viniendo gente de Punta Arenas? ¿Cómo está viniendo gente de Grecia? ¿De Sarchí? ¿Cómo está viniendo gente de San Rafael, de San Juan? Usted dice, yo no voy a ir, yo no voy a ir, no quiero, me da cosa, porque ahí uno va, se monta en un bus y también lo infectan en un bus, mejor no voy a ir. Está bien. Pero yo pienso que de alguna forma tenemos que ver las cosas en función de alguna realidad que nos diga a nosotros, y lo que nosotros creemos y entendemos genuinamente es algo que nos beneficia a nosotros. Y que la fe que yo tengo sostiene en mí alguna realidad que me hace poner la vida en perspectiva, que la gente diga, lo que cree le sirve y lo sostiene. Hoy en almuerzo estaba ahí corriendo en almuerzo y puse el tele y vi una cosa donde estaban probando a una gente de un concurso de canto que van a hacer, y apareció una cuñita cantando. Viera qué dominio del ridículo. O sea, feo, pero el hombre le ponía unas ganas, y le ponía un deseo, unas cosas que uno dice, definitivamente, es que hay gente que sí le pone, aunque que no pueda. Son mis 5 minutos, mis 3 minutos de fama.
y los voy a hacer de manera tal que quede grabado en la mente de la humanidad. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Y esa es la expresión, no es una opción de juicio, es determinación absoluta. Cuando la palabra de Dios dice algo, no es para que usted diga, bueno, es que más o menos, ¿verdad? Podría ser, o sea, no, 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 no. Cuando la palabra de Dios dice algo, lo está diciendo para que usted diga, ¿cómo hago para quitarme yo mi pensamiento que compite, derribando el argumento y la altivez que compiten contra el conocimiento de Dios? Eso es lo que el texto nos está planteando. Termino. Termino. Hagamos una cosa, mejor dejemos esto aquí, porque si yo sigo con esto, no nos vamos a ir temprano. El 5 dice, pero el que guarda su palabra, haciendo la misma idea, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y aquí hay un jueguito. Aquí hay un toque que es importante, porque dice el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Hay que entenderlo en las dos direcciones. El amor de Dios se ha perfeccionado y es el que guarda su palabra, se está sometiendo a algo de una forma, o el que guarda su palabra, Dios lo ama de una forma. O sea, en las dos excepciones es importante analizarlo y mejor dejémoslo aquí. Ya son las 8:30 y yo quería que siempre termináramos temprano para que esto no se vuelva pesado para ustedes y que es importante. Pienso que estos textos que acabamos de ver, el texto en 2:4, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y claro, lógicamente la expresión mentiroso es evidente, no hay que hacerle muchísima explicación a que la misma palabra nos dice mentirosos si nosotros no somos capaces de sostener un pensamiento de Dios en contra de un pensamiento mío. Eso es todo. Y ahí les dejo eso en esta noche. Federico, Sí, adelante. quería nada más referirme con respecto a esta palabra que estamos leyendo. Marquito, perdón, habla duro, es que vieras que yo creo que tengo problemas yo con el sonido. Habla duro, Marquito, por favor. Bueno, en este versículo que estamos viendo, en este de Juan, donde nos habla de que si nosotros, permítame nada más para que ya perdí aquí dame un segundo. Dice, cuando estábamos diciendo, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice la palabra, el tal es mentiroso. Pero lo lleva a esta de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, en realidad es algo seriosísimo, ¿verdad? El agarrar la palabra y no buscarla y ponerla por obra en nuestras vidas, no reflejar lo que, como usted lo estaba diciendo en ese momento, que se nos note que la palabra está transformando nuestra manera de vivir, ¿verdad? Porque es ahí cuando nosotros, ¿me está escuchando? Sí, sí. Es ahí cuando nosotros estamos haciéndole ver a la gente de que en realidad nosotros estamos guardando la palabra, la estamos poniendo por obra en nuestras vidas. Entonces, no es así tan sencillo, nada más de leerla y escucharla y qué bonito, ¿verdad? Por eso el ser cristiano no es decirlo, sino es vivirlo, ¿verdad? Eso es lo que quería yo compartirle con respecto a ese versículo y precisamente he estado estudiando la parte de Juan capítulo 3 y del hecho de que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería compartirles. Y ve que dice
dice, y que de tal manera amó Dios al mundo, tal manera no es, ese tal manera no es tipo ni cantidad. O sea, Dios amó, fue suficiente, dice, amó al mundo, dice, para que todo aquel, o sea, que no todos se van a salvar. Y lamentablemente, con el dolor del alma, alguien me dijo a mí, estaba en Zamora yo temprano en la mañana, y me dice, no Fede, creas en disculpa, eso. Fede, disculpa, se te está bajando el volumen del micrófono. Me dice, no creas en eso. Creas en eso. Eso es vara, eso es mentira, eso es invento de Carlos Alvarado y de Daniel Salas para quebrar el país y ellos van, o sea, hermanos, yo ya voy perdiendo casi 5 personas o 7 personas en cerca mío que se están dando, que han muerto por causa de esta cosa. Yo no puedo ser irresponsable de ignorar esto de esta realidad. O sea, lamentablemente es evidente que la gente somos cabezones y el texto dice claramente, Marquito y hermanos, dice todo aquel que en él crea. Y ese creer que la palabra está mencionando no es el mismo creer que nosotros entendemos, porque hasta los bichos, hasta los demonios creen en Dios. Dice la palabra, hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Oremos. Déjenme hacer un cambio aquí. Un segundo nada más. ¿Alguna otra cosa? Pienso que queda bastante material para reflexionar esta semana. Si Dios lo permite, esta semana les estaré pasando este video para que lo puedan analizar. Hermanos, si usted no se va a congregar porque no le da la gana, quédese callado y no vaya. Se acabó. Es un problema personal, es un asunto personal. Pero el pecado usted lo comete donde abre la boca y se pone a decir, mira, es que estoy muy ocupado. Sí, estás ocupado en lo que estás ocupado en la bendición que Dios te dio para que vos puedas tener lo que tenés. Y no sos capaz de poderte congregar. Hermano, es que viera que hemos estado, por favor, o sea, todos son excusas. O sea, técnicamente lo que la palabra dice es, el día del Señor es el día del Señor, se acabó. ¿Qué consideraciones hay? Ninguna. Ninguna. Un día sostiene 6. Y usted, perdóneme, es que por todo lado son cosas que uno me dice, es que no, es que me fui a jugar bola. Pues usted sabe que va a ir a culto y se va a jugar bola a las 8 de la mañana y va a llegar a las 11, deshecho, y que va a ir a ningún nada. O sea, analice bien las cosas. Hace unos días me dice un muchacho, está recién entrando a trabajar, ¿cómo te va en el brete nuevo? ¿Cómo te va en el trabajo? Y me dice, no, hombre, es que no es que me fui a jugar mejenga y estoy incapacitado. ¿Cómo incapacitado? Si tenías 15 días de estar a trabajar, es que sí, es que no ve que me hizo un esguince y me incapacitaron. Le digo, te voy a decir una cosa, con todo respeto. Ya estás muy grande y costó mucho que te dieran ese trabajo para que seas tan irresponsable de irte a jugar bola y por Dios, y exponerte a una quebradura sabiendo que el trabajo tuyo, si te quiebran, te van a despedir. Entonces no nos engañemos. Y menos, por favor, a mí no me escriban, hermanos, con todo cariño, yo los amo con todo mi corazón, o sea, estamos juntos en esto, yo no puedo juzgar a nadie. O sea, yo el domingo pasado yo estaba en la iglesia y yo le decía, Señor, quiero estar en cualquier lado menos aquí. O sea, yo no les voy a engañar, uno no está pensando que se está muriendo de las ganas de hacer las cosas.
pero abrir la bocota para decir, es que estoy muy ocupado, es que estoy muy aquí, es que estoy muy allá, es que tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá, y lo peor no es eso. Lo peor es que algunos salen en Facebook, no van a la iglesia y salen en Facebook por allá, haciendo aquí, haciendo allá. Y entonces, y para peores hacemos esas cosas. Don Alan, ¿cómo ha seguido? Tenés el micrófono apagado. Levanten el micrófono, don Alan. Un momentito, don Alan. Ya le mandé a pedir que abriera el micrófono, pero no lo abre. Ya, Adelante, don Alan. ¿me escuchan? Viendo la mano de Dios, cómo me sostiene todos los días y cómo me ayuda en mi proceso, echando para adelante, esperando la respuesta a Él en todo lo que hago y lo que veo y lo que acontece todos los días, viendo una mejoría en todo, gracias infinitas a Dios. Ahí estamos, echando para adelante, caminando y esperando respuestas en Él siempre. Bendito Dios. Cari. ¡Hola, tío! Cari, ¿cómo va ese bebé? Cari no está con nosotros esta noche. Cari se conecta desde San Mateo. Hola, bendiciones. Perdón, es que no podía abrir el micrófono. Bien, gracias a Dios, pastor, todo bien. ¿Cuánto tenés ya, Cari? Estoy en, vamos a ver, 34 semanas. Hijo de Dios. Casi vas a dar a luz aquí en la reunión de Zoom. Ahí les aviso cuando nazca el chiquilín, si Dios quiere. Bueno, caballeros, damas y caballeros, oremos. Pongamos todos en manos de Dios y pidámosle a Dios que, Señor, usted conoce las peticiones que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y todos tenemos peticiones. Estamos orando por Hilary, Señor, que ha estado delicada con el asma, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos orando, Señor, por Luis Alonso, Padre Santo, que también está en proceso de quimio con un diagnóstico muy severo, Padre Santo. Por la tita Dolly allá en Alaska, Señor, que está bien fregada también. Y la verdad, Señor, es que estamos orando por nosotros, por los que estamos aquí tratando de hacerle frente a la vida, pretendiendo y entendiendo que estamos haciendo las cosas, Señor, en algún sentido, en algún orden, conforme a lo tuyo. Que seguramente desde el cielo nos vuelves a ver y te sostiene en la cabeza. Señor, desafía el corazón de cada uno de nosotros. Permite, Dios, que esta semana que inicia el domingo sea una semana en que podamos ser de bendición y útiles. Gracias por don Alan, Señor. Gracias por todas las personas que esta noche se han conectado para reflexionar en tu palabra. Bendice al pastor Marquito, Señor, que está allá en Aquiares, Turrialba, Señor, y bendice a David, Señor, que está en la colonia en Guapiles. Úsalos estos fines de semana, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, te pedimos porque véngase lo que se venga, con restricciones y con cosas, podamos ser fieles contigo en todo sentido. Y no soltarnos de ti, Señor. Pedimos tu bendición para el fin de semana en los servicios, Señor. Ya darte gracias porque ya adquirimos la primera pantalla grande y prácticamente tenemos pagada casi el 50% de la otra. Gracias, Dios, por este momento. Y que haya alguna reflexión sobre esta palabra en nuestros corazones mientras dormimos, en el nombre de Jesús.
Nos vemos, si Dios lo permite. Recuerden que el sábado el culto es a las 4 y luego a las 6. El domingo no hay servicio. El domingo el servicio es para niños. No hay servicio regular. Sábado a las 4, domingo a las 6. Que pasen buenas noches. Buenas ¿De qué se noches, hicieron? Fede. Buenas noches. Gracias, Fede. Fede. noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches para todos. Estamos estudiando el libro de Juan. Vámonos para acá. Vamos a ver. Aquí estamos. Estamos estudiando el libro de don Juan Apóstol. Y al estudiar el libro de Juan, hermanos, cerramos la semana pasada viendo el 2:1, hijitos míos, estas cosas, y hace hincapié en el hecho de que mencione que lo está escribiendo, ¿verdad? El hecho de escribirlo en la forma en que lo está haciendo, lo hace ser de alguna forma sumamente importante, por lo que reviste el hecho de saber de que no es un asunto que se esté diciendo al azar, que se esté diciendo a la ocurrencia, que se esté diciendo de una manera simplemente por decir algo. Y entonces esta expresión, hijitos míos, dijimos la semana pasada, es un cariño específico correctivo. Es la misma expresión de cuando yo le digo a Davidcito, le digo a Rosy o a Maureen, ay, mi chiquita tan linda. Y uno es que no me dan ganas de, ¿me entiendes? Es esa misma expresión de cariño que es lo que de alguna forma da a entender que la persona está tratando de considerar que aquello que de alguna forma está antes o después podría ser un acto de inmadurez, podría ser un acto de descuido, podría ser un acto un acto que podríamos decirlo así de forma infantil. Hay una discusión muy linda, bellísima, voy a tratar de traducirla porque me fascinó, sobre esa expresión hijitos que usa el apóstol Juan. Me pareció muy bella y me parece a mí que es un material lindísimo que podemos estudiar, escrito en 1717 por un puritano, y habla sobre esa visión, esa paternidad que Dios quiere que comunicarnos a partir de la expresión de Juan, que la usa muchas veces. Entonces se refiere a las veces que el apóstol la utiliza. Nos habla de cuáles cosas dijimos la semana pasada, que el hecho de ser luz, de caminar con él viene hablando de eso. Y recordemos que venimos jalando un versículo del último versículo del capítulo anterior. Dijimos también, hermanos, andamos y vamos por y para el otro lado por causa de luz, ¿verdad? Andar en la luz, tal vez lo que rescatamos importantísimo de la semana pasada, es que al menos Dios entiende que la realidad nuestra al andar en la luz es una realidad que se circunscribe al hecho de entender que es confesar, entender que pecamos, entender nuestra condición, entender la condición de los otros, es andar en la luz. Tradicionalmente se dice que andar en la luz es ser perfecto, no tener ningún tipo de error, pero exactamente la expresión andar en la luz implica que se vea otra cosa, que se logre percibir otra cosa, que se logre ver para dónde se va, por dónde se está caminando, dónde estás parado. Esa expresión es la misma expresión
que se utiliza cuando se dice lámpara es a mis pies, lámpara actualmente ya es a mis pies tu palabra, y lumbrera, lumbrera mi camino, es la expresión lumbrera. La lumbrera es aquella luz que alumbra la calle o que está puesta en un lugar para darle más luz a un espacio más grande y nos lleva a un punto en donde nos dice, nos guía hacia dónde podemos ir. Entonces me dice dónde estoy, me dice para dónde voy, lámpara a mis pies, lumbrera mi camino, es esa expresión de luz. La expresión de Juan de luz es una expresión que también la viene utilizando desde que está hablando en el Evangelio de Juan. Y esa expresión de luz es una expresión que, por decirlo en una forma muy parafraseada, muy clara, Juan aclara que el mundo no le interesa la luz del Señor. La luz vino al mundo, pero los hombres la negaron, la rechazaron, no les interesó. Y eso es un detalle que es interesante. Otra cosa que tenemos que repasar tiene que ver con lo que analizamos la semana pasada al hablar de la comunión y la antepasada, en donde se está hablando que hay comunión con Dios. Hicimos la diferencia, espero recuerden que la diferencia entre la comunión y la relación es que la relación es optativa, es opcional. Yo tomo la decisión de si me va a servir o no, simplemente, pero la comunión, esencialmente la comunión tiene una característica que se llama obediencia. Obediencia. Estamos sometiéndonos a esta historia. Ahora, obedecer la Biblia, por obedecer la Biblia ya se hizo y no funcionó. Va de nuevo. Obedecer la Biblia, por obedecer la Biblia ya lo hicieron. O sea, hay un pueblo que se llama Israel que se partieron alma, vida y corazón para obedecer la ley y no hubo manera. Entonces, si el ejemplo a todas luces dice que obedecer, perdón, ese sonido lo escuchan. ¿Hay algún sonido que acaba de empezar? No. No, señor. Ok, listo. Hermanos, si la Biblia dice que la gente teniendo la ley no la pudo obedecer y no fue capaz de obedecerla, y que también las características de la ley tenían la cosa que si se falla en una, se falla en todas, y pues nadie lo logró. No se puede. Entonces, si el sentido común nos dice que si nos están diciendo que obedecer la palabra y obedecer al Señor no es un asunto que necesariamente lo podamos manejar nosotros, simplemente desde nuestro propio equipo interno personal, hermanos, con todo respeto, ¿qué nos están diciendo? Muchas veces leemos la Biblia de una forma, la palabra de una forma tan a la ligera que no nos estamos dando cuenta que es que la Biblia se contradice. Dice, no se contradice, lo que se contradice es uno. Porque uno no quiere ver las cosas y quiere forzarse a ver las cosas. Y la verdad es que Dios no está forzando a nadie. Primero, por la primera razón que Dios no fuerza a nadie, porque Dios sabe que la gente va a preferir ver tele. ¿Qué es mejor? Estar viendo tele y viendo una buena película ahí, bueno, mala, aburrida, lo que fuera, pero estar entretenido en otra cosa, que estar aquí pensando en si la Biblia lo que dice me sirve o no me sirve. Y lógicamente estar pensando en otra cosa, dice la gente. Pero lo que tal vez de alguna forma no se logra entender, damas y caballeros, es el hecho que tenemos que hacernos la pregunta, todos tenemos que preguntarnos por qué razón, por todo lado se nos habla de comunión con Dios, de la obediencia al Señor, pero se entiende que nosotros no vamos a ser obedientes, que vamos a fallar, que vamos a hacer un montón de cosas. Bueno, es que casualmente una de las cosas que tenemos que entender con respecto a Juan es que al finalizar la carta del apóstol Juan, necesitamos de alguna forma, vamos a necesitar de alguna forma entender que la carta del apóstol Juan nos tiene que permitir hacernos la interrogante: ¿seré yo salvo? ¿Seré yo salvo? ¿Verdaderamente me interesa Dios en las cosas? ¿Me interesa Dios? Hablando con mi hijo, en medio de su mundo
de adolescente, de colegio, yo le decía, papá, yo no puedo meterte en la cabeza a Dios, yo no puedo. Y el solo simple hecho de ser bueno, quedarme bien a mí, no te hace ni cristiano ni te hace salvo. Cristiano es fácil, cristiano es una condición social, pero salvo. Y él me dice, no es que no me interese, me dice, no es que no me interese, sí me interesa, dice, pero es que yo estoy esperando el momento. Y entonces de uno se ubica, ¿verdad? A los 13 años, a los 12 años, ¿en qué está uno pensando? ¿Cómo veía uno las cosas, verdad? Es una realidad que hay que vivirla y enfrentarla, ¿ok? Entonces, básicamente, estas cosas que estamos viendo fue lo que la semana pasada pudimos analizar. Jesús es quien nos limpia de todo pecado y nos continúa limpiando de todo pecado. Y esa condición de limpieza es una condición que no tiene lógica y tiene lógica. ¿Para qué el Señor nos va a seguir limpiando de pecado? Porque Dios tiene una increíble, hay un increíble deseo en el corazón de Dios de que nosotros seamos útiles para Él. ¿Cuántos entendemos eso? Muy pocos. Más nosotros los que más hablamos, más nosotros los que nos decimos pastores, más nosotros los dirigentes, más nosotros que estamos a cargo de la gente, que pensamos muchas veces que con las cosas que hacemos es lo que hay que hacer. Y es bien complicado, es bien complicado. Y en ese sentido, yo pienso que es la reflexión que siempre tenemos que vernos, donde uno ve algo tan sencillo como que el Señor nos limpia de todo pecado. Sí, sí, todo el mundo sabe eso, sí, amén, gloria a Dios. Pero la pregunta es ¿por qué? Ok, hoy vamos a ver el versículo 2 que utiliza una palabra. Esa palabra es la palabra propiciación. ¿Qué es la propiciación? El propiciatorio en el tabernáculo, cuando los judíos, Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera un tabernáculo en el desierto y le hizo un lugar santísimo al tabernáculo, donde la presencia de Dios venía. Y el sacerdote venía y hacía un sacrificio y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué había? Vea mi mano. ¿Qué había debajo del propiciatorio? La ley de Dios. ¿Qué había sobre el propiciatorio? La presencia de Dios. Entonces, ¿cuál era la única forma que esas cosas de alguna forma se lograran acomodar? Era cuando esta tapa, que se llamaba el propiciatorio, se llenaba de sangre mediante el sacrificio de las cosas, y aún así, dice el texto, no era suficiente. Entonces, había que entender que la necesidad del concepto que el Señor estaba enseñando a través del principio del arca, teniendo un arca donde habían tres cosas, la presencia de Dios, ¿cuál era? La presencia de Dios era uno, las tablas de la ley, la vara de Aarón, y lo otro era el pan, el maná del cielo. Recordemos que hubo alguien que quiso ver qué había adentro y murió producto de eso. Recordemos que de alguna manera tenía un montón de cosas importantes alrededor del tema del arca, pero lo que es importante es que Juan utiliza que él es la propiciación, él sí logra ser ese propiciatorio, y lo vimos hace algunos años en la iglesia. Ese propiciatorio estaba lleno de sangre, no se lavaba, no se limpiaba. Ese propiciatorio olía feo, tenía características muy interesantes, estaba sucio.
y entiendo, alguien corríjame si estoy equivocado, pero era de oro y tenía un montón de cosas. Pero a pesar del oro, a pesar de lo que fuese, estaba completamente manchado de sangre. Entonces, lo importante aquí, y lo que Juan empieza a decir, es, ya no está hablando de, miren, que confiesen. Ya pasó la parte de confesar. Reconozcan, ya pasó la parte de reconocer. Juan dice, hijos míos, si estas cosas les escribo, porque si alguno peca, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación, ahí es donde entramos hoy, ¿verdad? Ya viene hablando como quien dice la parte de nosotros y nos explica claramente que esto, que es la realidad sobre el pecado, la realidad que nosotros enfrentamos día a día con el tema del pecado, no es algo simplemente que lo manejemos nosotros por tratar de ser buena gente. Vimos hace una semana que la confesión lo que garantizaba era el hecho de tener una actitud humilde. ¿Por qué? Porque la gente tiende a justificarse, porque el ser humano tiende a decir es bueno. Por eso es que los chiquillos de ahora dicen, es que yo no necesito eso, yo no necesito estar ahí. El sábado en la tarde hay una reunión con los jóvenes adolescentes en la iglesia y viera lo que cuesta llevarlos y arriarlos y ponerlos. Y perdónenme la palabra, arriarlos. Pero lamentablemente ellos no quieren porque están entretenidos en su mundo, porque lo que hemos creado es una generación de muchachos muy egoístas. Y eso es una realidad y mea culpa. Yo inicio con esta lista de la gente que ha hecho estas cosas. Juan entonces nos lleva a decir, vean, ya ustedes ya confesaron, ya entienden que tienen que seguirlo haciendo, que eso los mantiene humildes, que eso los mantiene aterrizados, que eso los mantiene en una condición completamente a otro nivel. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esa expresión no es incondicional. No es incondicional. Eso dice todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. No todo el mundo se va a salvar. La opción y la oportunidad está, pero no todo el mundo la va a tomar en cuenta porque yo no necesito salvarme. ¿Salvarme de qué? Si yo estoy bien, salvarme de usted que me está fregando la paciencia. Y entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta, a ver, que esencialmente noten que Juan dice, si ustedes tienen un abogado que intercede por ustedes y ustedes creen en el perdón, en ustedes es una práctica constante y permanente de confesión. ¿A quién se le confiesa? Al Espíritu Santo. ¿A quién se le confiesa? Al Señor en oración. ¿Qué se le confiesa? La lista de pecados. No haga lista, dígale, Señor, estoy de acuerdo con usted que yo soy un constante y vil pecador. Ahora, como lo vimos hace 8 días, viendo las consecuencias del pecado, no tenemos noción de la magnitud del daño del pecado en nosotros. ¿Por qué? ¿No nos vamos a salvar? No es que no nos vamos a salvar. Es que nos hace torpes, nos hace frágiles, nos hace lentos. Pero lo más grave, amigos y amigas, es que nos hace inútiles. Hasta que el día que me muera o me permitan ustedes seguir trabajando para ustedes en Olivo Verde, yo les voy a decir que cada uno de ustedes tiene una misión y una responsabilidad en el cuerpo de Cristo y para el Señor. Y no me voy a cansar de decírselos porque esa es la única realización personal significativa a la cual usted puede llegar. No entendí, bueno, que su vida no es nada hasta que usted no viva y experimente genuinamente lo que es servirle al Señor, servir a Dios de una u otra forma. Porque eso es lo que de alguna forma nos cuesta montones entender. Entonces no tenemos una noción de la magnitud, no tenemos una noción de la magnitud del daño del pecado en nosotros.
y la magnitud del daño del pecado de nosotros no es un asunto meramente un asunto que se enfoque nada más en que no nos va a traer nada el niñito. No nos va a traer nada el niñito, no les va a hacer, pues se portaron mal y ahora sí. No. Perdón, tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con capacidad para enfrentarse a las cosas, tiene que ver tiene que ver con la forma en que se logra interpretar la necesidad y la vida, tiene que ver con las veces que tengo que repetir. Cuando los chiquillos salen del colegio, empiezan a repetir y a repetir, a ver qué van a hacer y van a estudiar esto y estudian lo otro y estudian aquí y estudian allá, porque no saben qué hacer. Entonces, de eso me estoy refiriendo. Noten que el texto nos enseña que Jesús es la única forma de no seguir dependiendo de nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza es cansada, nuestra propia naturaleza es desgastante. Nuestra propia naturaleza nos lleva a una condición de que solo yo me acepto, solo yo me quiero, y la otra gente, ¿qué le queda? Si yo la mantengo, Fede, ¿me voy a disculpe. entender? Fede, disculpe. Es que tengo una figurilla en la pantalla en el lado superior derecho que me tapa parte de la referencia. Yo no sé si, yo no la puedo quitar, yo no sé si es de allá la cosa. Esta figurilla. No, es como esa figurilla que es como un muñequillo cuando se habla, que se pone en blanco y negro. Steven, puedes cambiarlo a vista, a speaker view. Voy a ver un momento. Creo que es eso, porque yo no sé a qué se refiere. No, eso es cuando usted no tiene ahí como por default, si usted no tiene una foto suya agregada al sistema, por default le va a aparecer una figura en blanco y negro. Pero yo, ¿por qué no aparece la cosa? Me llené de tinte, no sé ni por qué. Diablo cochino. Necesito una persona que me haga el grandísimo favor de buscar Juan capítulo 13, verso 10, por favor. Alguien que busque Juan 13, 10. UP, ¿ya lo encontraron? Sí, fue en Juan 13, 10. Sí. Jesús le dijo, el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Hermanos, Jesús está enseñando un principio muy profundo. Muy profundo. Porque Pedro, leamos creo que es del 6 en adelante, para atrás, don Steven. Voy. Donde inicia la escena del lavado de los pies. Un momentito. Yo lo tengo. Adelante. Dele, compañero, dele. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Paren. O sea, Jesús le dice a Pedro que él no entiende lo que está haciendo. O sea, eso es imposible. Les voy a decir por qué.
En las casas judías, en las casas donde había servidumbre, el esclavo, si era esclavo, porque había servidumbre y había esclavos, la persona que era esclava de la menor condición, seguramente un samaritano, seguramente un pagano, seguramente lo que fuera, ese era el que tenía que lavarle los pies a las personas. Entonces, cuando Pedro le dice al Señor, cuando Pedro dice, Señor, mira aquí ya, él le dice, usted no entiende lo que yo estoy haciendo. Porque claro, el asunto no tiene nada que ver con lavar los pies, tiene que ver con una enseñanza de fondo. Y la enseñanza de fondo era simplemente que la realidad del perdón en cada uno de nosotros es una realidad que tenemos que aceptarla, creerla y entenderla. Y que el perdón tiene dos elementos fundamentales, lo tienen ahí en la pantalla. Está el perdón judicial, que es por mediante la sangre de Cristo, ¿cierto? El perdón judicial, el perdón, los alemanes, los teólogos alemanes le dicen el perdón forense, me llama la atención eso, el perdón forense. El perdón judicial es el perdón que ya el Señor nos dio, ¿verdad? Y ese perdón es un perdón permanente. Pero hay otro perdón que ahora sí, alguien que se lea con un poquillo más de fuerza, dijo aquel, que sí, Carlos, ¿dónde queda usted? Siga leyendo con fuerza. Carlos, acérquese un poco más porque casi no te escucho. Ok. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Claro, podría ser que esté hablando de un Judas, que es muy probable que esté hablando de Judas, y que esté diciendo que no todo el mundo había creído en ese momento en él, pero sí, noten que lo importante, lo que el Señor quiere que veamos, es que, vean, la escena de la Pascua judía era inviolable. Jesús cambió todo, modificó todo, hizo lo que quiso el día de la Pascua. Porque Él es Dios. Y la verdad es que quien había establecido el ritual, el ritual de la Pascua es la palabra, es el Señor, pero el orden de la Pascua no fue el Señor. El orden de la Pascua esencialmente con respecto a qué se comía y qué se hacía ya para los 2000 y pico de años, había toda una ceremonia que se estaba haciendo, que se dice que era una ceremonia muy parecida a la que se narra, a la que se le pide a la gente que tenga. Lógicamente, Pedro le está diciendo a la gente, Señor, a mí usted no me lava los pies, usted jamás. ¿Cómo se le ocurre? Eso es lo más bajo que alguien puede hacer. Y sí, estamos ante una lección de humildad, pero también estamos ante una lección que mientras estemos aquí, los pies se van a ensuciar y que necesitamos estarlos limpiando y lavando. Y por eso es que la enseñanza de esa noche tenía que ver con los dos perdones, con el perdón judicial y con el perdón de santificación. Es un perdón necesario porque se lleva a esa condición. Ahora, noten a quién se lo está haciendo. Le está haciendo eso exactamente a quienes van a servir al Señor. Ahora, si quieren que se los pongan bonito, algunos de nosotros, qué bueno nos haría muy bueno tener una disciplina más exacta, más continua, con relación al hecho de poder someter el corazón al Señor por causa del pecado.
Pero ¿cuál pecado? Si yo ni salgo, yo me quedo acostado en la cama, ni vuelvo a ver para arriba, ni nada, ni el tele veo, nada, eso es pecado. El ocio es pecado. No hacer nada es pecado. No hacer lo que me mandaron a hacer es pecado. Saber el bien que puedo hacer y no lo hago es pecado. O sea, es que no podemos salirnos del asunto. Y si técnicamente lo que hemos estado aprendiendo es que el pecado embrutece, y saque usted por consecuencia qué es lo que Dios ve en nosotros cuando seguimos sosteniendo algo, seguimos pensando que las cosas como yo las veo y como yo las hago están bien. Y eso es lo que es delicado. Mucho, muy delicado. Entonces, vean que él en el primera de Juan 2:2 dice, él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esa es la referencia que hace con respecto a eso. La propiciación es exactamente, la palabra propiciación es esa. El uso de la palabra propiciación aquí es pacificación y satisfacción. ¿A quién pacifica? ¿A quién satisface? A Dios Padre. A Dios Padre. Porque la transgresión de la ley, repito, la transgresión de la ley, que también tiene un contenido moral importante, es una transgresión en donde Dios está diciendo cómo se le ocurre a esta persona vivir como vive, si puede vivir como yo le estoy enseñando. Por eso es pecado. Avanzo. 3. Y viene una afirmación que se ve súper sencilla. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una pregunta, a ver, ¿qué entendemos ahí? Es claro. En esto sabemos nosotros que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Pero noten que el énfasis que siempre le damos a estas cosas está en función de guardar. Ve el texto, ubíquese en el texto. El texto dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál ha sido el énfasis? Guardar el mandamiento. ¿Está bien? Claro que sí, esa es la dirección que el apóstol nos está dando y está claro en ese sentido. Pero genuinamente, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? El apóstol nos está diciendo que no se trata de un asunto simplemente de guardar, sino que nosotros mismos debemos de convencernos y de saber que creemos y estar convencidos de lo que sabemos. O sea, va de nuevo. Noten que dice, y en esto sabemos quiénes. A ver, ¿quiénes saben? Nosotros. ¿De quién está hablando? De Alan, de Sofía, de Ernesto, de nosotros. Dice, en esto sabemos que nosotros, o sea, si nosotros no tenemos esencialmente una parte en donde estamos convencidos, nosotros debemos creer y saber que creemos y estar convencidos de lo que sabemos. Es cierto, ¿qué es lo que tenemos que estar convencidos y creer que nosotros sabemos y creemos lo que sabemos? ¿De qué? De que el Señor, claramente, de que guardamos sus mandamientos, claro, ahí está. Pero noten que el desafío de Juan, que viene hablando sobre el pecado, que viene hablando sobre cómo enfrentarse al pecado, que nos viene diciendo, vean, el pecado obstruye la gente, el pecado viene bla, 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 y de un pronto a otro dice, pero ustedes, una pregunta, ¿usted cree que cree? 2, ¿usted cree en lo que cree? 3, ¿lo que usted cree a usted le sirve? 4, ¿a usted se le nota que usted cree? Porque vean la afirmación que hace el apóstol, donde el apóstol dice, en esto sabemos que nosotros, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, ahora sí.
es otro nivel de convencimiento, es un convencimiento personal, claro, en donde yo no estoy guardando el mandamiento porque tengo que ser buena gente. Les dije hace un rato, si usted se va a meter la Biblia en la cabeza porque va a ser buena gente, ya se hizo y no funcionó. Si usted se va a querer portar bien por ser buena gente, ya se hizo y no funcionó. Si usted, hasta que usted no esté convencido de que la palabra de Dios y las cosas de Dios es lo único que hay, usted va a seguir divagando y trastabillando entre su pensamiento y el pensamiento de Dios, y eso es demasiado complejo. Dice el texto, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es que alguien puede decir que le conoce y no guarda el mandamiento? Porque, ¿saben por qué? Porque esencialmente la referencia es una referencia de una persona que sabe, a ver, ¿cuántos quieren $1 millón? Todo el mundo quiere $1 millón. ¿Cuántos quieren A, B, C, D? La gente levanta la mano y la gente dice, lo que sea bueno, que sea para mí. Y entonces, ¿cómo es que una persona puede decir, yo conozco al Señor, pero no guardo sus mandamientos? Aquí no es un asunto simplemente de desobediencia, porque ya superamos el nivel de la desobediencia. Aquí estamos simplemente entendiendo que las personas no tienen una completa convicción que las cosas de Dios son únicas y absolutas. Y hasta que la gente no tenga, aquí está el pastor Marco con nosotros, Marquito de Turrialba. Marco siempre me dice, Fede, qué duro, dice, qué duro porque la gente no quiere responder. Y es cierto, cuando Marco a mí me dice eso y conversamos eso, es verdad, la gente no quiere responder porque cualquier cosa es mejor que lo que te podríamos estar viendo en la palabra. Es más, se los voy a decir así, técnicamente la Biblia debería ser leída, punto. Y la lectura de la palabra debería ser simplemente suficiente para cada uno de nosotros, con tal nivel de humildad y de cariño por la palabra, que aquello que se nos leyó fuese suficiente. Pero eso es una utopía, hermanos. A la gente hay que convencerla. Por eso es que si el pastor es un buen predicador y es un buen orador, tiene bastante gente. Imagínense, la Biblia dice que Pablo era un bostezo aburridísimo. Y Pedro sale diciendo que ya que era complicadísimo. Pablo tendría una iglesia en este momento. En este momento, Pablo estaría solo en la casa con la doña, seguramente hablándole quién sabe quién. Porque nosotros vivimos y dependemos de otra cosa, gente. Nosotros vivimos y dependemos de las emociones y de lo que nos llama la atención y de lo que nos gusta. Y eso es muy serio. Entonces, fíjense, ¿qué significa el que dice yo le conozco y no y guarda sus pensamientos? Eso es muy raro. Eso es muy raro, porque la expresión conocer es muy profunda. Muy profunda. Lo que Juan está diciendo es la persona simplemente sabe que Dios es bueno. Las cosas de Dios son buenas. Entonces, es aquí donde entendemos que no es opción de juicio, es determinación absoluta. A ver con esta frase. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cómo puede existir una persona así? Pues que todo el mundo piensa que las cosas de Dios son buenas. Dios, ayúdame, Dios, ampárame, pero nadie se quiere comprometer, nadie quiere dejar su vida, nadie quiere renunciar a su vida. Vean la bronca ayer con el asunto de la restricción. No, mire, es que yo no puedo. Y ahora noten que el pastor David dijo, es que se justifica, y es cierto, yo justifico a la gente. Es cierto, pero yo también he tenido que irme en cazadora y en bus y a pie y lo que fuera para llegar y uno llega. Es cierto, yo sé, es mi trabajo, yo lo tengo muy claro, hermanos. Yo no puedo llamarlos y decirles, se suspende el culto porque tengo restricción. Pero sea tan bárbaro, ¿cómo se le ocurre a usted decir que no va a ir a la iglesia porque tiene restricción? O sea, no vaya porque no le da la gana. Y dígale a Dios, no voy porque no me da la gana.
pero no cometa el terrible error de decir, no voy a ir a la iglesia por restricción. Eso es un terrible error, de abrir la boca y decir eso. O sea, jamás. No vaya y no está pecando. Usted peca en el momento que usted dice, mira, yo ya estaba, qué bruto, o sea, estaba parado en el quicio de la puerta, y no es que en ese momento, ¿verdad? Hubo un ataque de marcianos. Y por favor, hermanos, o sea, seamos serios, somos la mayoría adultos, gente con alguna formación, gente con algún, yo se los dije ayer, porque con todo respeto a mí me hierve la sangre. ¿Para qué me dice eso? No lo diga. Si yo no quiero que me lo digan, ¿para qué? Si usted no va a estar, no puede llegar, no puede y se acabó. La restricción vehicular no es impedimento para que usted se congregue. ¿Cómo está viniendo gente de Punta Arenas? ¿Cómo está viniendo gente de Grecia? ¿De Sarchí? ¿Cómo está viniendo gente de San Rafael? ¿De San Juan? Usted dice, yo no voy a ir. Yo no voy a ir, no quiero, me da cosa, porque uno va, se monta en un bus y también lo infectan en un bus, mejor no voy a ir. Está bien. Pero yo pienso que de alguna forma tenemos que ver las cosas en función de alguna realidad que nos diga a nosotros, y lo que nosotros creemos y entendemos genuinamente es algo que nos beneficia a nosotros. Y que la fe que yo tengo sostiene en mí alguna realidad que me hace poner la vida en perspectiva, que la gente diga, lo que cree le sirve y lo sostiene. Hoy en almuerzo estaba ahí corriendo en almuerzo y puse el tele y vi una cosa donde estaban probando a una gente de un concurso de canto que van a hacer, y apareció una cuñita cantando. Viera qué dominio del ridículo. O sea, feo, pero el hombre le ponía unas ganas, y le ponía un deseo, cosas que uno dice, definitivamente es que hay gente que sí le pone, aunque que no pueda. Son mis 5 minutos, mis 3 minutos de fama, y los voy a hacer de manera tal que quede grabado en la mente de la humanidad. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Y esa es la expresión, no es una opción de juicio, es determinación absoluta. Cuando la palabra de Dios dice algo, no es para que usted diga, bueno, es que más o menos, ¿verdad? Podría ser, o sea, no. Cuando la palabra de Dios dice algo, lo está diciendo para que usted diga, ¿cómo hago para quitarme yo mi pensamiento que compite, derribando el argumento y la altivez que compiten contra el conocimiento de Dios? Eso es lo que el texto nos está planteando. Termino. Hagamos una cosa, mejor dejemos esto aquí, porque si yo sigo con esto, no nos vamos a ir temprano. El 5 dice, pero el que guarda su palabra, haciendo la misma idea, que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y aquí hay un jueguito. Aquí hay un toque que es importante, porque dice el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Hay que entenderlo en las dos direcciones. El amor de Dios se ha perfeccionado, y es el que guarda su palabra, se está sometiendo a algo de una forma, o el que guarda su palabra, Dios lo ama de una forma. O sea, en las dos excepciones es importante analizarlo, y mejor dejémoslo aquí. Ya son las 8:30, y yo quería que siempre termináramos temprano para que esto no se vuelva pesado para ustedes, y que es importante. Pienso que estos textos que acabamos de ver, el texto en 2:4, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y claro, lógicamente la expresión mentiroso es evidente, no hay que hacerle muchísima explicación a que la misma palabra nos dice mentirosos, si nosotros no somos capaces de sostener un pensamiento de Dios en contra de un pensamiento mío. Eso es todo. Y ahí les dejo eso en esta noche.